esta mañana de lunes de Mercado Edición tenemos el enorme placer, como siempre, de recibir a un querido amigo, a Germán Manzano, socio gerente de Ecofrío. ¿Cómo te va, Germán? Buen día, gracias por recibirnos. Buen día, ¿qué tal? No, Bueno, primero no te puedo no preguntar por las sensaciones que tenés como un empresario vinculado a la exportación de carne vacuna históricamente, de lo que se está hablando, de las últimas medidas que adoptó el Ejecutivo Nacional y que fueron publicadas en el Boletín Oficial, la Resolución Conjunta 3, que tiene que ver con las declaraciones juradas, el cuarteo y una nueva amenaza concreta por parte de la secretaria de Comercio Paula Español el viernes pasado en declaraciones radiales sobre posible revisión hacia la suba, por supuesto, de retenciones a las exportaciones de carne y o algún tipo de encaje. ¿Qué análisis haces como empresario que en la actualidad estás vinculado a la exportación de carne, Germán? mira, es de alguna manera un revival de lo ocurrido 2014, 2015, y bueno, no es casualidad. Si vos tomás el tipo de cambio de esos años, que eran 8 el oficial, 14 el paralelo, le agregás un cero, te da algo parecido a hoy, lo que explica muchas cosas, pero de todas maneras, espero que sean solo amenazas, que se pueda continuar una senda que realmente abrió un camino muy lindo y que nos permitirá ir tras esa meta primero del 1 millón de toneladas y alcanzar 1,5 millones. Yo creo que por supuesto está atado al crecimiento de la producción, sino solo con el crecimiento vegetativo de nuestra población nos iremos achicando más allá de las medidas acertadas o no de las autoridades, ¿no? Con lo que tenemos actualmente en materia productiva, de lo que se genera en la industria frigorífica, el techo fue el del año pasado, este año en condiciones normales iríamos a una retracción en el volumen exportable. Germán, ¿qué es lo que ves vos en relación a este aspecto en particular? Y el impacto del precio de los granos en el engorde ha hecho que algunas cosas hayan cambiado. La menor oferta, el estiramiento de los tiempos hace esperar una faena algo inferior, en cuyo caso, si pensamos que el consumo está en lo que podría ser el punto de resistencia a la baja, obviamente tendría que ser algo menor la exportación. De todas maneras, con excepción de Europa, que tiene algunos inconvenientes a los que se agregan la baja de Campo Hilton, que va a complicar el cumplimiento de esa cuota, porque no tenés de muchos de los productores grandes que quizás tenían dos rempas, pero en algunos tenían corrales y por lo tanto fueron sacados del listado, y eso se va a complicar. El otro gran demandante de volumen, que es China, sigue teniendo, lamentablemente para ellos, no para nosotros, que el impacto de la peste porcina y por lo tanto demanda desde ese lado habría. Ahora, yo creo que cabe reflexionar a esta altura acerca de algunas de las cosas que se han planteado, que el 40% del animal vivo termina siendo subproductos, que o los aprovechás como corresponde y haces menudencias comestibles, grasas y cebos que después se pueden utilizar para fabricar galletitas, aprovechás los cueros, haces harina de sangre, o terminás contaminando medio ambiente, pueblos, ciudades o todo lo que se encuentra. Cuando te pones a ver el crecimiento de los cinturones alrededor de las grandes ciudades, a veces ordenado y en la mayor parte de los casos caótico, sigo creyendo que va a haber más presión cada vez para la relocalización el día que se pueda de plantas y mercados concentradores, como ya hemos visto.
Así que o hacer las cosas eficientemente en esa porción que tiene mucho peso en el costo de faena, y lo mismo con relación al cuarteo, que no es la mejor de las medidas. Yo sigo defendiendo y poniendo énfasis en ir hacia algo más, hacia el desposte centralizado. Estoy hace Algo más años sofisticado. planteándolo. Es que a esta altura, si vos se vende como milanesas o churrascos, y un 30 termina yendo en gran parte del consumo a comida fuera de casa, en épocas normales sobre todo, y aún en esta, aún con las restricciones de la pandemia, asados, lomos, cuadriles, bifes especialmente, no los cocinas en tu casa, terminan siendo comida afuera. Te queda un 30 que en las ciudades irá a carne picada y en los pueblos a puchero. Pero en ese esquema vos no podés salvar una media res en una carnicería tradicional con una colita y un pelleto que son 2 puntos y medio de la media res. Lo cual hace que si no haces más eficiente cada uno de esos pedazos, la cosa se complica. Soy consciente, quizás recuerdes, Coto lo había hecho, vos con una parihuela en el local y con un guinche en la punta, en la culata del camión, vos podés bajar una media res a través de un riego. Pero en la práctica, lo que no tiene sentido, es cierto, es seguir hombreando. O sea, mi padre medía unos 60 y hace 80 años cargaba canastos con 100, 120 kilos de carbón o leña, y a veces si no había luz subía en el cábana no sé cuántos pisos para entregarlo. Lo peor para él no era eso, sino bajar en la Churrasquita u otra famosa parrilla de Avenida Corrientes, que bajaba al sótano y las cucarachas empezaban a subirle por las piernas y tiraba la miércoles el canasto. Pero bueno, anécdotas aparte, mira, en los 70, estando en la vieja Junta de Carnes, me tocó clausurar el último peladero de aves vivas, en Villa Celina, siempre me acuerdo. Y hoy sería impensable que lo hagas. O recuerdo, bueno, después fue Matarife y lo conocí, pero era el lechero que en Villa Lugano nos atendía con un jarro, y desde el tarro lechero nos servía leche. O aún antes otro que venía arriando una vaca y ordeñando en la calle. Digo, hay cosas que inexorablemente se van a dar. Cuando vos ves cadenas como Beef, A Punto o, o Res, decís, hay cosas que están cambiando, con nosotros o sin nosotros. Pero bueno, de todas maneras, creo que si no somos más eficientes, cuando te pones a ver que 40% también, esos famosos 40, son en el precio final, impuestos, costo de logística y distribución, creo que cabe hacer algo por ahí, si no, en el precio no vamos a avanzar y lograr que la cadena en forma integrada perciba más por su trabajo, no es posible dejando girones en el camino, ¿no? En ineficiencias, en algo que ya te digo, no solamente dejas de aprovechar, sino que además generás contaminación. Tenés que tratar el contenido ruminal, no tirarlo a un arroyo, a un río, y así sangre, grasas provenientes de la faena, en fin. Hacer eficiente la fábrica implica muchas veces esto, que está escrito, igual que en una ciudad, no entrar con un vehículo pesado, tener que trabajar con una estación de transferencia de cargas e ir a un vehículo liviano. Todo eso con la media no lo puedes hacer, y aunque las normas están, desde luego, la fiscalización es nula o el cumplimiento es bajona. Pero bueno, Germán, eso será con o sin nosotros, ¿no? te introduzco en el negocio y en el negocio de la integración y de la exportación. Hablaste de subproductos. Se comenta, se viene hablando de que por lo menos en los últimos 2 meses ha habido una revalorización del cuero y de las menudencias. ¿Qué estás viendo ahí? Porque esto obviamente hace al precio final de la hacienda en pie
y del producto final también, ¿no? Sí, el cuero multiplicó por 5 su precio, que era ridículo, y lo probabas cuando podías hacer en esas ventanas que se abrieron para hacer exportación de salado, este, que el mercado, aún con los cambios, ¿no? Con esa propensión a quitar la palabra cuero, no sé, un Louis Vuitton o Chanel o cualquiera de los grandes fabricantes de lujo, hoy por miedo a la reacción de los veganos no te pone la palabra cuero o te habla del cuero sintético, es decir, plástico. Pero aún así, y con los reemplazos que hubo en suelas, hoy te encontrás que casi todo el calzado tiene sintético, no natural. Pero aún con eso hay espacio, hay demanda, y si nos ponemos a ver un gigante como Brasil o aún Estados Unidos, no exporta como producto terminado, porque no hay manera de hacerlo. Vos tenés que llegar hasta con espesores y colores, con lo que es la demanda, que a veces se resuelve 3 meses antes. Por lo tanto, no podés hacer terminado sin saber cómo lo vas a presentar. Todo eso hace que la terminación en muchos casos tenga que hacerse en destino. Léase en Tailandia, Vietnam, China, etcétera. Y eso explica algunas cosas. La menudencia, aún con algunas restricciones, Rusia lamentablemente con manejos no, diría en el mejor de los casos grises, ha dejado solo 2 exportadores, el resto con distintas excusas, algunas ciertas, como la raptopamina, pero que en muchos casos se apartan de los parámetros de la OMS, ha quitado a muchos. Aún así, hay recuperación por allí. Quizás en la materia prima haya que estar atento a aquello que dice que hay precios que se van a congelar, pero bueno, eso será materia de discusión más adelante, ¿no? ¿Qué es lo que estás viendo del negocio con China, básicamente, que representa casi el 75% de las exportaciones de nuestra carne? ¿Qué es lo que está pagando? ¿Sigue demandando China? ¿Va a seguir demandando? Porque hay mucha literatura que se ha escrito en los últimos días sobre ese mercado. ¿Cómo lo ves vos, Germán? Mira, si algo que escapa a nosotros, que es esa pelea Oriente-Occidente o dirimir la supremacía mundial y trae coletazos, léase por el impacto en la pesca, la usina atómica, las represas, el puerto logístico en el sur. Digo, cosas que son muy macro. Si eso todo no juega, demanda hay porque hay bajísimos stocks y lo que suponían que era una recuperación acelerada del principal producto que no es la carne vacuna, obviamente es la carne porcina, especialmente en la mitad de China hacia el sur, junto con el pollo, bueno, y la acuicultura, pero la demanda existe, hay desde ese lado pedidos, mejoran los precios, así que desde ese lado hay, lo que no quiere decir que la cuenta te dé. Si vos trabajás con 82 pesos por dólar, que es lo que te da neto de retenciones, la cosa se complica cuando ves lo que vale una vaca fundida, ¿no? China estaba pagando alrededor de $4.800 por tonelada por los 23 cortes. ¿Más o menos sigue en eso, Germán? Sí, 100 más, 200 más, alrededor de eso. Es decir, yo creo que quizás ese valor sea por los 6 y en 23 tenés siempre un diferencial de $150. Pero bueno, reconozco que hay valores que no le sirven al exportador, que hace la cuenta con 82, como te digo. Es fácil hacerlo. Si alguna vez te dije, dividí por 33 el precio y te vas a acercar a lo que es el poder de compra del otro lado, ¿no? Está muy justito. China y el resto del mundo, ¿cómo está? En función de la demanda, Germán, ¿no? Y el otro gigante, el otro gran demandante,
o los otros dos, para hacer más amplio el análisis, es Rusia, a la que el acceso es marginal, el impacto del bloqueo en su momento por lo de Ucrania y el desplazamiento que tuvimos por parte de Brasil y Paraguay, que quedó con ese único mercado, hace que no haya, hay casi $800 menos por tonelada, es imposible. Y Egipto y algunos otros de los vecinos del norte de África los hemos perdido hace rato. Son patrimonio exclusivo de Brasil, nosotros miramos de lejos. Bueno, queda una pequeña cuota, las 20.000 toneladas de Estados Unidos, y uno siempre dice, ojalá pudiéramos desarrollar algo más para las parrillas argentinas, pero bueno, si no, ahí tenés un valor de manufactura, lo que está acotado, es decir, agotás la cuota y se acabó, haciendo desde ruedas, delanteros, y quizá no trimming, porque te queda siempre la duda con el tema Escherichia coli y el riesgo de que todos termine siendo tirado o enfrentando otro tipo de consecuencias, ¿no? Pero en eso que es más difícil de manejar. Pero no tenés mucho más. Lo que es Indonesia, Filipinas, unos porque no se terminó de abrir para nosotros y el otro porque también es cliente casi exclusivo de Brasil, más allá de que está Australia retirado, que es el gran proveedor, está achicado y eso abriría alguna puerta, pero estamos lejos. Con el costo nuestro en dólares no es posible acceder de manera rentable a esos mercados. Un placer, como siempre, Germán, ¿eh? Impecable tu detalle sobre lo que significa hoy por hoy el negocio de ganados y carnes en la Argentina, particularmente pensando en las nuevas disposiciones que tiene el sector, pero sobre todo en las condiciones también que impone el mercado externo. Te mando un fuerte abrazo, nos reencontramos en cualquier momento. Adiós, hasta pronto. Germán Manzano, socio gerente de Cofrigo, charlando en esta mañana de lunes de Mercado Visión, para escucharlo un rato, Germán.